Me encontré de un momento a otro apabullado por un conjunto de escenas metafóricas de mi biografía. Era un collage, una combinación de diversas imágenes que se sobreponían, aparecían y desaparecían. Todas constituían momentos diferentes de mi vida. Cada escena hacía sentir a mi cuerpo una sensación nostálgica cada vez más profunda. Cada recuerdo sugerido por cada imagen refrescaba mi memoria de alegrías y tristezas. Aparecieron ante mi mirada una sucesión de momentos de los últimos años de mi vida. Era increíble cómo podían haber estado registrados todos esos momentos en mi conciencia y la ayahuasca simplemente estaba rebobinando mi historia. Todo sucedía y transcurría aceleradamente. La rapidez de las imágenes y pensamientos sincronizaban perfectamente con el trance de ayahuasca que estaba yo viviendo como nunca antes. De pronto, en medio de todo ese flujo de recuerdos y reflexiones, sentí algunos ruidos en mi cabeza. Tuve la sensación como si la bebida medicinal ayahuasca estaba ingresando por algunas zonas de mi cerebro a las que hasta ahora no había podido ingresar y hacer efecto. Sentía la sensación detallada de cómo el líquido sagrado ayahuasca se desplazaba por los laberintos de mi cerebro y conquistaba todos los espacios. Visioné a la ayahuasca circular por toda mi cabeza como si fuera oro líquido, perfectamente fundido, maravillosamente resplandeciente. Este trayecto del líquido ayahuasca producía un sonido muy evidente que yo escuchaba un poco preocupado, un poco asustado. Era el típico miedo ante el advenimiento de algo nuevo, de algo desconocido, de algo enorme física y energéticamente para mi limitada comprensión. Una inevitable sensación de efecto total sobre mi cuerpo y mi cerebro me embargó apabullantemente. El ruido dentro de mi cabeza continuó y el ingreso de la ayahuasca era cada vez más profundo e inevitable. Se deslizaba hasta los lugares jamás imaginados y por lo tanto el efecto, pensaba preocupado, debía ser muy extraño. Todos estos sonidos y sensaciones en mi cabeza me preocuparon un poco más y más. Y continuaron pasajes de mi vida juvenil, asuntos familiares, escenas tristes de mi vida, llanto, rebeldía, inteligencia, toda una mezcla de emociones y sensaciones. Las escenas se sobreponían una sobre otra y la rapidez de estas simulaba ser un collage surrealista. Toda esta estrepitosa avalancha de escenas y recuerdos se produjeron en el contexto de una caída libre hacia el vacío con piedras, tierra, arena, lodo y luces multicolores. Para estos momentos constaté la pavorosa realidad que era estar muy inmerso en el trance con ayahuasca y constaté que salir o evitar del trance era sencillamente imposible. Lo que parecía en un inicio que no me iba a producir efecto alguno, ahora se manifestaba con todas sus fuerzas y la intensidad cada vez más creciente parecía inevitable y enloquecedora. Fue en esos momentos, quizá, que oí decir a Aide: «Cuidado, te golpeas». No entendí a primera percepción sus palabras porque me hallaba bastante involucrado en mi trance. Sentí que me ahogaba
y hundía en el agua, luego de haber caído junto con todas esas imágenes, luces, lodo, tierra y piedras. Casi inconsciente hablaba a Aide y con todo el mundo a la vez. Percibí que todos los seres humanos se comunicaban conmigo. Todos me ponían atención y me escuchaban. Todos me hablaban. Yo también les hablaba. Los escuchaba y les respondía sincronizadamente a cada uno y a todos a la vez. Todos estábamos interconectados. Todos pensábamos, hablábamos y nos comunicábamos. Éramos una sola conciencia. Éramos un solo gran organismo. Éramos todos partes de un todo. Éramos todos el prodigioso cosmos. Todo era intensamente real, pero aún así todo me parecía confuso, como estar ahí y no estar ahí al mismo tiempo. Los hechos o situaciones que sucedían en mi trance o dimensión paralela, así como los hechos y situaciones que sucedían en aquel lugar donde había yo bebido ayahuasca, era para mí en ese momento casi indistinguible. La diferenciación entre una y otra no calzaba en mis pensamientos, y más bien me parecía una extravagancia separarlas. Poco a poco me había involucrado hasta el delirio en una indiferenciación de las dos supuestas realidades. En ese momento, para mi cuerpo y para mi conciencia existía solo una gran y multidimensional realidad. Es más, en ese momento, para mi conciencia despersonalizada existía solamente un gran organismo, y mi cuerpo o partes de él resultaban también indiferenciadas. Desde un aspecto de esta multidimensional realidad, desde un plano de mi razón, intenté entender lo que Aide decía, pero mi conciencia en trance, como en otro lugar, como fuera de mi cuerpo, era indiferente al golpeteo de mi cuerpo, y más bien continuaba dejándome apabullar por la enorme avalancha de imágenes y sensaciones. Las palabras de Aide llegaban reverberantes, remotas hasta mí, y en un primer momento no las entendía. Me resultaban palabras vacías o neutras de significado. Al volver a escuchar "Ronald, cuidado te lastimas", haciendo un inesperado esfuerzo, recordé algo. Poco a poco recordé la función del lenguaje, el significado o intención de aquellas palabras, y mi primera reacción ante el primer contenido comprensible fue no poder ubicar a ese hecho en un espacio o tiempo determinado. Por esto dije varias veces, casi balbuceante, que no entiendo. Entendía abstractamente que mi cuerpo se golpeaba, pero no entendía dónde o cuándo estaba sucediendo este hecho. Desde mi conciencia en trance, no ubicaba a los hechos o situaciones en lugares o tiempos específicos, sino más bien todo fluía sin tiempo. Intenté diferenciar bien lo que sucedía y fui muy consciente que mi cuerpo se golpeaba contra el suelo, aunque no sentía dolor alguno. Al entender esto, percibí lejanamente cierto efecto físico en mis piernas y brazos, una sensación física retardada, un lejano dolor, efecto seguramente del golpeteo. Llegó con cierta dificultad hasta un aspecto de mi conciencia, y la idea que quizá debía controlar mis sacudidas fue cobrando importancia. Tomé conciencia que a pesar de todo, todavía se producía una comunicación entre nosotros.
Todavía estábamos vinculados y a través de Aide todavía tenía yo un ancla al que podía sostenerme y regresar. Pensaba esto porque por momentos me parecía que me iba a otro lugar y luego regresaba. Me olvidaba de la sesión y luego regresaba. Eran momentos diletantes entre estar y no estar, entre irse y regresar. Al rato, recordando sus palabras, cuidado te golpeas, me di cuenta, sentí, recordé que me hallaba revolcándome sobre el entablado del salón de sesiones. Era cierto que mi cuerpo temblaba, se sacudía, se ondulaba. Estos movimientos eran involuntarios y desde mi conciencia yo simplemente sentía el fluir de la energía. Sentía que mis brazos se movían, se sacudían, se abrían. Igualmente mis piernas se movían, se sacudían, se encogían y estiraban. Daba yo manotazos y patadas al aire a partir de diversos movimientos incontrolados. Seguramente era efecto del fluir de esta energía que relajaba y sacudía todo mi cuerpo. Era la fuerza vibratoria de la ayahuasca la que controlaba y desplegaba todos los movimientos en mi cuerpo. Es así que, sumido en medio de estas realidades paralelas y en medio de las apariciones de múltiples imágenes de mi biografía, sentí el sonido, la sinfonía de toda la realidad que progresivamente o quizá de golpe ya vibraba en todo mi cuerpo. Yo formaba parte del sonido de la totalidad de la naturaleza. Mi cuerpo era el cosmos era mi cuerpo que vibraba al unísono intensamente. Escuchaba los sonidos de mi biografía y al mismo tiempo una sensación de agonía, de temor a la muerte iba apareciendo. Me sentí revolcándome en el suelo y flotando en las aguas de la quebrada cercana. Sentí la presencia y existencia de la ciudad de Pucallpa, una monstruosa urbe repleta de tragedias y desamparos. Sentí a sus millares de habitantes y todas sus historias. Mi conciencia se había extendido como un radar y cada vez más su capacidad se extendía más y más. Sentí a la historia universal completa. Sentí a cada ser humano del pasado y del presente esforzándose por ser feliz. Los sentí fracasar, ponerse de pie y volver a fracasar. Percibí el trayecto del conocimiento científico, el esfuerzo de muchísima gente, los logros y los desaciertos. Contemplé a la vida en general y a la propia muerte. Mi conciencia en trance se centró entonces en mi propia muerte. Igualmente, mi cuerpo desvanecido y en colapso sintió venir mi propia muerte. Fue una sensación física y psíquica cada vez más creciente de mi propio deceso como ser humano. Empezó solo como conciencia de mi propia muerte, solo como idea terrorífica de mi propia extinción. Pero luego esta conciencia cobró realidad al materializarse en todo mi cuerpo. La intensa visión apareció como una triste noticia y no me quedó otra opción que asimilar el hecho con resignación y miedo. Lo que en una primera etapa era una escalofriante contemplación, se fue convirtiendo poco a poco en una espeluznante realidad. Mi respiración se hizo paulatinamente más difícil y lenta. Mis ojos, repletos de percepciones visuales, intentaron ver la realidad del salón de sesiones
o el rostro de Aide, y no pudieron ver con claridad. Todo se mostraba ensombrecido, borrascoso y en extinción. Por momentos veía algo del salón de ceremonias. Aparecía intermitente a mi mirada e inmediatamente se oscurecía y desvanecía. Las imágenes interiores de mi trance extraordinario cobraron supremacía y mayor intensidad, abriera o cerrara mis ojos. Intempestivamente tuve el nada alentador recuerdo de aquella vieja leyenda que señalaba a la muerte real en trance con ayahuasca como una suprema extensión de los encantos de las plantas sagradas. Me habían relatado alguna persona de zonas muy rurales que la ayahuasca podía producir la muerte de alguna persona durante el trance cuando los espíritus de las plantas maestras consideraban oportuno llevarse a esta persona a un viaje sin retorno al mundo de los dioses y de nuestros ancestros para morar ahí eternamente. Recordé la infinidad de veces que había bebido ayahuasca y recordé también lo bondadosas que habían sido siempre conmigo las plantas sagradas. Pero algo distinto había sucedido en esta oportunidad. Algo diferente o nuevo, porque el hecho de morir en esta situación parecía inevitable y toda una realidad. Pensé que quizá los ayahuasqueros habían desconocido por milenios esta otra realidad de la ayahuasca, que era la posibilidad real que alguien se muera en plena sesión. Pensé al mismo tiempo que este no era un momento para lamentaciones ni reproches. La muerte estaba llegando, nadie lo podía impedir y ahora me tocaba a mí morir con la ayahuasca. Sin premeditarlo demasiado y casi automáticamente, vino también a mi conciencia la idea de la fuerte impresión que se llevarían mi madre, mi padre, mis hermanas y mis amigos al enterarse de la noticia fatal de mi muerte con ayahuasca. Me sentí algo avergonzado porque tomaba conciencia que con mi muerte se estaba probando que la bebida ayahuasca no era tan benigna como se pensaba y sí podía producir la muerte y en consecuencia era peligroso tomar estas plantas. Al enterarme que mi muerte en trance con ayahuasca era un hecho realmente posible, automáticamente también aparecieron las visiones detalladas del impacto que producía mi muerte en mis familiares y amigos. Vi el rostro desencajado de mi madre, contemplando mi cadáver en el ataúd. Vi el rostro consternado de mi padre y el llanto desgarrador de Aide. Una simultaneidad de imágenes y escenas se me aparecieron respecto al día de mi muerte, el día de mi entierro y los momentos de tristeza de mis seres queridos. Incluso aparecieron escenas de los próximos meses y años sin mí. En simultáneo, sucedía también la percepción visual de toda mi vida. Diversos momentos de mi vida en imágenes rápidas y cargadas de emociones tristes y alegres se desplegaron ante mi mirada asustada. En desorden aparecían ante mis ojos entristecidos imágenes de mi familia, mi infancia, mis alegrías, mis tristezas, mi sensibilidad hacia la naturaleza, mi dedicación al arte y mi propia muerte.
Era yo el cadáver y miraba al mismo tiempo mi propio cadáver. Estaba yo ahí, enterrado, bajo tierra, y estaba yo también mirando el sepelio desde afuera, desde arriba, externamente, espiritualmente. Pero toda esta situación, toda esta sucesión de imágenes, escenas y sensaciones eran tan reales que el miedo siniestro y pánico descomunal poseía todo mi cuerpo y mis pensamientos. Recordé otra vez, al sentir las manos de Aide, que me tenía tomándome las manos, que con ella todavía tenía yo un contacto con esta realidad terrenal, a la que no quería dejar todavía. Hablé, le dije balbuceante, tembloroso, agonizante, con una voz muy baja: Aide, me siento morir, me muero. Ella me apretaba las manos y no me respondió. Insistí otra vez, esta vez con una voz un poco más alta, invirtiendo todas mis fuerzas, le volví a decir: me muero, Aide. Llamé además a mi madre, llamé a mis hermanas, y una gran resignación al mismo tiempo parecía dominarme. Aide, al oír mi voz agonizante, al oír anunciar mi propia muerte, me contestó con un tono muy suave y hasta jovial: tranquilo, Ronald, ya va a pasar, te va a pasar, no te vas a morir, ya vas a ver. El maestro curandero ha venido y desde hace ratos te está soplando, te está ayudando. Estas palabras me sorprendieron porque lo que yo comunicaba era algo serio, urgente, y sentía estar viviendo los últimos segundos de mi existencia, y una respuesta así era lo último que podía escuchar. La agitación de mi pulso y mi respiración dificultosa me hicieron ver que yo estaba en lo cierto, y me molesté un poco más, me enfurecí por el hecho que Aide piense que yo estaba bromeando. No se trataba de ninguna broma. Mi cuerpo estaba en emergencia, agonizante, a punto del colapso total. Increíblemente, Aide volvió a decirme al oído, con un tono mucho más jovial que antes, que lo que estaba sintiendo en mi trance con ayahuasca me iba a pasar en un rato más. El tono y las palabras de Aide me sugirieron cierta esperanza y familiaridad, pero la idea de mi propia muerte no solo era un pensamiento o sensaciones comunes del trance con ayahuasca, sino que cada vez más lo sentía como un hecho real, hecho excepcional, y todo lo que me estaba sucediendo me parecía escalofriante. Me muero, Aide, me muero, Aide, de verdad me muero, le volví a confesar. Vino entonces a mi conciencia la visualización de la poesía Masa de César Vallejo. Se reveló como una adaptación libre que me sugería la ayahuasca en los momentos de mi agonía. Estaba yo recostado, agonizante sobre el entablado, y los versos de Vallejo, a pesar de ser optimistas, venían como sentencias finales en un ritual de despedida a un recién fallecido. Me vi al final de la batalla sangrante, convaleciente, resignado a morir y finalmente muerto. Y sentí también la presencia de muchísima gente junto a mí, la humanidad completa clamando por mi resurrección. Abrí con bastante esfuerzo mis ojos
y vi las escasas sombras del salón de sesiones, pero las vi para confirmar otra vez que mi vida se apagaba porque lo poco visualizado se perdió y opacó por el efecto de mi desvanecimiento total. Sentí en un instante todos los instantes de mi vida. La sensación de desvanecimiento de todo mi cuerpo implicaba una suspensión progresiva de las diversas funciones de mis órganos. Sentí la horrible sensación de desmayo orgánico cuando empezaba a dejar de sentir a algunas partes de mi cuerpo. Algunas partes de mi cuerpo ya no respondían a mi voluntad de moverlas y tampoco las sentía. Un sonido de apagamiento total de mi cuerpo crecía más y más. Me desesperé entonces. Levanté la voz. Grité muy asustado. «Me muero, Aide, me muero». Mi voz sonó estrepitosa, tormentosa, y retumbó todo mi cuerpo porque la expresé gritando y con todas mis fuerzas. Pude sentir la duda en Aide. Pude darme cuenta que todos los ahí presentes recibieron el mensaje tan claro que no quedaba ninguna duda que verdaderamente yo me estaba muriendo. Volví a gritar, poseído por un pánico infernal. «Me muero, me muero». Mi voz expresaba emergencia, urgencia, y exigía que se me atienda, exigía que se me haga algo para salvarme la vida. Mi desesperación por vivir se resistía a aceptar la muerte, y en esta lucha demencial, la muerte se intensificaba mucho más contundente. «Me estoy muriendo», volví a gritar ensordecedoramente, exasperado e invirtiendo todas mis fuerzas, tanto así que mi garganta se sacudió por el exceso. Sentí reventarse a mis órganos fonadores. Sentí sacudir con mi voz a toda la tierra. Aide, algo preocupada, insistió en decirme que todo iba a pasar. Sus palabras me parecían absurdas, absolutamente absurdas ante la invencibilidad de la muerte, que controlaba no solo mi cuerpo, sino la realidad completa. Sentí que la comunicación con Aide también colapsaba. Oí su voz entrecortada y lejana. Sentí con absoluta seguridad que expresaba mis últimas respiraciones y los últimos instantes de mi vida finalizarían en breve. Llegado al momento crucial y determinante, mi cuerpo se sacudió con muchísima más fuerza y otra vez mis gritos repletos de pánico volvieron a retumbar la casa, la tierra, el universo completo. Contemplé con ojos omniscientes la historia completa de la ciudad de Pucallpa. Vi escenas muy rápidas de los nativos amazónicos, de los primeros colonos y la construcción paulatina de este pueblo. Vi crecer y desarrollarse a esta ciudad como un monstruo, hasta convertirse en una enorme urbe. La velocidad del paso de cada escena aumentaba cada vez más y más. Apareció ante mis ojos la historia completa de la nación peruana y sus antecedentes precolombinos. La historia de la humanidad completa, desde épocas primitivas, pasando por el presente latente y varios milenios del futuro, pasaron también muy veloces ante mi contemplación. Sobre estas escenas veloces, repletas de abundante contenido enciclopédico, apareció también, ante mi contemplación estupefacta, el proceso histórico de la evolución
y desarrollo de la vida en nuestro planeta. Una grandísima capacidad de comprensión y lucidez de toda la información que brotaba me dotó de un asombro descomunal. Tuve la certeza de estar existiendo en un futuro remoto, desde donde se podía apreciar la totalidad de la historia y conocer las verdades más anheladas. Vi caer los dogmas más aberrantes, así como también vi caer los dogmas supuestamente más sensatos al paso inmisericordia del tiempo. También las religiones del mundo terminaron aniquilándose y sacándose los ojos. Las verdaderas caras de todas estas instituciones supuestamente elegidas se desenmascararon. Su ruina y total destrucción fue liberadora para toda la humanidad. Los más preciados paradigmas científicos se hicieron obsoletos ante la complejidad, amplitud y transformación de la realidad. Las soberbias más delirantes se estremecieron y quebraron. Las naciones aparentemente más invencibles bélica, tecnológicamente, fracasaron ante situaciones irónicas de la naturaleza. Vino a mi conciencia deslumbrada la idea de la muerte del cosmos. Sin darme cuenta, el tema de mi propia muerte ya había pasado y quizá yo ya estaba muerto. Y por todo esto, mi cuerpo, o lo que fue mi cuerpo, mi vida, o lo que fue mi vida, me interesaba en absoluto. La idea de la muerte del cosmos, que surgió en ese instante, fue mi mayor y más estremecedor temor. Todo podía suceder, pero no la muerte universal que revelaría la absurdidad de todos nuestros esfuerzos y, lo más terrible, la absurdidad y destrucción total del universo. Lo que hace un momento era solo un temor, se hizo a continuación toda una mortífera realidad. A la experiencia desgarradora de vivir mi propia muerte, continuó ahora la debacle total. Percibí una hecatombe sin parangón, algo jamás esperado ni imaginado. La tierra empezó a temblar y una sucesión de explosiones empezaron a brotar por todas partes. Era el despliegue de la energía de la ayahuasca, incrementada a dimensiones extraordinarias, la que empezó a producir esta devastadora hecatombe. Una reacción en cadena exorbitante hizo reventar a los continentes completos, y con estas explosiones, una mega explosión hizo estallar a nuestro planeta completo. Un estruendoso sonido remeció la Vía Láctea y una maravillosa luz de la explosión iluminó por un momento a los planetas cercanos y al espacio sideral vacío. Mi conciencia existente estaba horrorizada ante gigantesca reacción física. Con esta explosión desaparecía para siempre la Tierra y con ella toda la vida, toda su historia y todo, absolutamente todo. Tuve unos segundos, milésimas de segundos, para acordarme de la historia de la vida y de la humanidad sucedida en la tierra. Una pena profunda me embargó y una resignación inmediata me hizo aceptar el fin de todas las verdades humanas, el fin de todas las autoevidencias, utopías, esperanzas y convicciones. Tuve un instante para interrogar e interrogarme.
Y en estos veloces momentos, una reacción en cadena muchísimo más grande empezó a estallar. Estalló el planeta Marte, Júpiter y Saturno con una detonación todavía muchísimo más espectacular y desoladora. No habían acabado de estallar estos planetas cuando estallaron también los otros planetas de la Vía Láctea, y tras la gran explosión de todos los planetas, el mismísimo Sol estalló espectacular e infernalmente. Desde la destrucción total del planeta Tierra y hasta este instante, había estado sintiendo el paso del tiempo aceleradamente, extraordinariamente veloz. La historia de la humanidad o la anécdota de la existencia de la humanidad alguna vez me pareció haber sucedido hace muchísimo tiempo atrás. Y cada instante que transcurría me parecía todavía muchísimo más lejano y remoto en el tiempo. En el pasado remoto, lo que algún día fue. Recuerdo haber hecho un poco de esfuerzo para recordar el antiquísimo hecho de la existencia alguna vez del planeta Tierra y la humanidad con ella. Por momentos se borraba de mi memoria este pasado remotísimo y al mismo tiempo me pareció un hecho sin importancia, un hecho intranscendente, la azarosa existencia alguna vez de la humanidad y la Tierra. El tiempo transcurría aceleradamente, a una velocidad jamás imaginada, y su aceleración era todopoderosa e infinita. Acababa de reventar la Vía Láctea, y cuando este hecho parecía también pertenecer a un pasado remoto, estallaron también los demás sistemas planetarios. Primero, los cercanos al que fue nuestro remotísimo sistema planetario. Y luego, y a continuación, y en super reacción en cadena, estallaron también todas las demás galaxias. Fue un evento extraordinariamente catastrófico. La energía de detonación de toda la realidad iba en crecimiento incontrolable hasta la explosión total del universo, del que algún día muy lejano fue nuestro universo. Mi existencia desmaterializada era absolutamente arrastrada por esta superfuerza en el espacio vacío infinito, que continuó a la gran explosión del universo. Una superenergía, única energía en la realidad, atravesó a una velocidad indescriptible el infinito espacio vacío. En esta única fuerza descomunal, sin pensamientos, sin formas, sin conceptos, sin nada de nada, me hallaba existiendo como una línea de energía en la más absoluta nada, maravillosa nada. Para esos instantes, fuera del espacio y del tiempo, más allá del bien y del mal, mi presencia energética continuaba en un viaje eterno, a una velocidad también en eterna aceleración. Desaparecí en la superenergía, dejé de ser yo, pero continué existiendo, no sé cómo, pero continué existiendo en la más absoluta abstracción e inefabilidad.